a todos. Hoy tenemos un, creo que, excelente acto aquí en este, digamos, marco tan importante y interesante en La Viana, en este salón de actos tan hermoso como es el CIDAN, y también con la presencia, sobre todo, de Manuel Cruz, que nos viene a hablar hoy del gran apagón, el eclipse de la razón del mundo actual, como decía, del ensayo este que acaba de publicar Manuel Cruz. Y de eso nos va a hablar él, y como habéis visto hoy, alguna gente que habéis leído La Nueva España ha hecho un excelente artículo crítico, Alberto Hidalgo, que también es catedrático de filosofía, sacó la plaza en La Coruña y ejerció también aquí, fue profesor mío, por cierto, de filosofía aquí en Oviedo, en tercero, del que yo me siento muy orgulloso de haber sido su alumno. De él y de Santiago Escudero, entre otros buenos profesores de filosofía que yo tuve, ¿no? Y gracias. Entre otras cosas, como es un acto en colaboración con el Ayuntamiento de La Viana, en la esquina está Roberto Petón, que es concejal de Cultura del Estado de Ayuntamiento. Y yo, de Roberto Petón, que además es librero, quiero que además destacar esa vinculación que ya tuvo desde siempre, desde que montó la librería y que era un ciudadano de La Viana normal. Recuerdo cuando presentamos aquí el libro de la autobiografía de Santiago Carrillo, que es enorme, con una existencia, vamos, era enorme aquí, se vendieron ahí muchísimos libros, él estaba ahí como librero, y tuvo el detalle en esta ocasión de decir, mira, Kiko, yo no puedo ser concejal de Cultura y ponerme a vender ahí libros, y prefiero que venga el librero del Entrego, que está ahí, como visteis en el sol. Es todo un detalle cívico, ¿no? De respeto a las mínimas cortesías éticas que yo quiero destacar, ¿no? Y es el que va a tener, digamos, la primera intervención como representante de la autoridad local, ¿no? Cuando quieras, Roberto. Gracias, Kiko. La verdad que pusiste palabras que yo nunca hubiese dicho. Aquí decimos que póngome colorado, Manuel, con esas cosas. Pero bueno, sí, es cierto. Espero seguir siendo un ciudadano normal de la forma. Pero bueno, soy una persona, y está mal que lo diga yo, porque hay mucha gente que me conoce y siempre me gusta anteponerles el beneficio, digamos, colectivo al particular, y considero pues que no. Oye, si me escucha mi mujer igual me mata, pero bueno, evidentemente pues cuando se ostente según qué tipo de cargos, yo ya antiguamente sí hacíamos todas las presentaciones que había por aquí por La Viana, desde la librería presentábamos los libros, pero ya desde hace muchos años que entré en la organización, por respeto a mi organización y a lo que represento, pues considero que no. Y bueno, algunos dicen que estoy confundido, otros yo duermo tranquilo, digamos, ¿no? Por suerte en el Valle del Narón pues tenemos grandísimos profesionales, y ahí tenemos a Librería Sol, que sé que allá donde va Cauce siempre está con ellos, y agradecer que nos acerque estas novelas y les tengamos a la mano para poder hacernos con ellas, ¿no? Nada, simplemente agradeceros la presencia en una tarde soleada del mes de febrero, que vengáis a acompañarnos en este acto, y sobre todo dar la bienvenida a Manuel, bienvenido a La Viana, bienvenido a Asturias, bienvenido al corazón de la cuenca minera, y esperemos que disfrutemos esta tarde con Manuel, seguro, estoy convencido. Yo soy sincero, yo hace unos años no conocía la figura de Manuel Cruz. Empecé a seguirlo, bueno, esta gente que nos gusta el tema de la política, allá por 2016, cuando vi que había un Manuel Cruz que iba de número 2 por PSC. ¿Y quién será este para ir de número 2? Fue cuando empecé a seguir un poco la vida y la obra de Manuel, pero tuve la gran suerte hoy de conocer en persona. A mí fue una satisfacción personal que conocieses nuestra casa y nuestro pueblo, y
una suerte poder disfrutarte aquí en La Viana, bienvenido y nada, muchas gracias a todos. No fue falta, no fue falta. Sí, la bienvenida. Bueno, pues muy bien. Bueno, decir que Manuel Cruz es, como dije antes, catedrático de Filosofía Contemporánea, es autor de más de una treintena de títulos, algunos traducidos a otros idiomas, y bueno, tiene varios volúmenes. Ha sido galardonado con los premios Anagrama de Ensayo de 2005 por su libro Las malas pasadas del pasado, de ensayo en 2010 por Amo, luego Existo, otro premio que tuvo en Jovellanos en el año 2012, y por Adiós, Historia Dios, de Miguel Unamuno de 2016. Bueno, ha colaborado en diversos medios de comunicación, tanto españoles, El País, La Vanguardia, El Confidencial, El Correo y demás. Y en el 2016 es elegido senador por la misma provincia y en el 19 presidió la Cámara Alta en la 13 legislatura y ha recogido su experiencia política en los dos libros últimos que han sido importantes, que es El transeúnte de la política, que es justamente una reflexión sobre esa etapa que vivió en el Senado, y el último titulado La democracia, la última utopía, ¿no? Bueno, aquí ahora vamos a comentar, ¿no?, el último ensayo que a nosotros llegó. Asturias realmente llegó tarde, bastante mal, y yo de hecho todavía no lo acababa de leer, y él dice que el argumento fundamental un argumento, ¿no?, que suele empezar este ensayo, dice que en el siglo se podía, digamos, comparar con el siglo XVIII, cuando apareció el siglo de las luces. En este momento estamos viviendo como lo contrario de la siglo de las luces, que es el gran apagón, ¿no? Si lo característico del primero era su decidido empeño por examinar la totalidad de lo real a la luz de la razón, se podría afirmar que lo más propio del tiempo que nos está tocando vivir es precisamente el oscuramiento de dicha luz. La sostenida tozudez con la que parece estar renunciándose al empleo de la misma como herramienta para esclarecer los más diversos ámbitos, tanto personales como colectivos de nuestra vida. Bien, esto con respecto a Manuel Cruz. Y sobre Alberto Hidalgo, lo que tengo que decir es que, bueno, es un asturiano, nació en Oviedo, que hizo cursos comunes de Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo, se licenció en la Universidad de Valencia, fue becario de Ciencias Sociales y desarrolló la teoría del cierre categorial bajo la dirección de Gustavo Bueno. Obtuvo la cátedra de Filosofía en el 75, que se desempeñó en el Instituto Virgen de la Luz en Avilés hasta el 87. En el 81 fue elegido presidente de la SAF, la Sociedad Asturiana de Filosofía, y desde el 81, del 82 al 87 organizó diversos encuentros sobre metodología y ciencias, ¿no?, en los que consiguió traer a personalidades tan destacadas desde el punto de vista de la ciencia como Mario Bunge, Mario Harris, etc., ¿no? Y bueno, en el 91 también fue presidente del Movimiento por la Paz y el desarme y la libertad, en Asturias. Y en el 2003 obtuvo la cátedra de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Universidad de La Coruña. Y desde el 17 está jubilado y está muy bien jubilado. Entonces, cuando quieras, Hidalgo, das tu opinión sobre lo que te corresponde. Bueno, muchas gracias, Kiko. Se conoce que fue alumno mío y creo que me está haciendo la pelota y creo que no merece la pena ya que me haga la pelota porque, como dice él, estoy jubilado. Entonces, vamos a ver. Yo aquí vengo de telonero, No vengo ni a que hablen de mí ni a hablar de mí, sino vengo a hablar del libro de Cruz y animarles a que lo lean y a que que reflexionen un poco sobre él, porque también yo vengo aquí más que por el presidente del Senado, el senador y el hombre que se ha dedicado a la política, que por otro lado es un destino filosófico irremediable, ya lo decía Platón, después de cumplir los 50 años, tienen que forzarte un poco a entrar en política, y entonces es cuando debes entrar en política, no antes de los 50 años.
¿Por qué? Pues porque realmente lo que le interesaría a uno es dedicarse a estudiar, no dedicarse a la política. Pero Manuel Cruz tiene el enorme mérito de haberse dedicado a la política y seguir estudiando, vamos, de una manera absolutamente férrea. Hasta el punto que si yo me he animado a venir a hacer de telonero es porque lo que está haciendo Manuel Cruz con la reflexión filosófica desde su experiencia política es lo que decía Derrida que debíamos de hacer los filósofos en el siglo XXI, que es salvar el honor de la razón. Y es lo que tenemos que hacer, salvar el honor de la razón, porque es la que está en peligro. Y de hecho, él titula su libro precisamente El gran apagón, y lo contrapone, ya lo dijo Kiko ahora, al periodo ilustrado, que es el siglo de las luces, como ustedes saben. Entonces esas luces parece que se están apagando. Entonces el tema está en si esto es un eclipse, como el subtítulo dice. El eclipse, pues bueno, dura un tiempo, pero luego escampa el sol otra vez y vuelve, volvemos a tener un poco de razón todos, ¿no? O si es el fin de un periodo, el fin de una época, es decir, la terminación de la época ilustrada y entramos en otra época de oscuridad, con una gran tecnología, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos depara. Por cierto, sobre esto de la tecnología es importante señalar una cosa que pasa totalmente inadvertida, pero que es así. O sea, durante la Edad Media, esa época oscura de la razón, los progresos técnicos que se hicieron fueron fabulosos, no fueron moco de pavos, es decir, cambiaron la vida de la gente y eso es lo que permitió una transformación continua. Por tanto, tiene muy mala prensa la Edad Media porque parece que es un siglo de ignorantes, pero no, técnicamente tenían molinos, tenían agricultura cada vez más productiva, la ganadería se expandió enormemente, por tanto los factores productivos también tuvieron una importancia extraordinaria y eso se oculta de manera sistemática. Por tanto, que venga otra época oscura, algunos dicen, no puede ser porque, coño, tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos televisiones en color, comunicaciones a distancia, tenemos redes sociales, tenemos de todo, es imposible que volvamos a una época oscura. Bueno, el gran mérito del libro de Manuel Cruz es que nos advierte contra la posibilidad de que igual las cosas no son tan claras como parecen. Y lo que hace es, siguiendo a un maestro suyo también de izquierdas, Manuel Sacristán, que dice que hay que fijarse en los detalles, y en el detalle es donde se nota al buen filósofo, pues el detalle, el pequeño detalle que se está produciendo de manera sistemática es que cada vez más el discurso político ha caído en la brocha gorda. Y entonces todo se confunde, todo se mezcla, todo se adultera. Y en esa mezcla él hace un análisis muy fino sobre la figura de la víctima. Yo voy a decir ahora solamente 2 palabras porque estoy de telonero sobre uno de los logros analíticos que me parecen más extraordinarios del libro, y es la contraposición que él hace entre el modelo de democracia americana y concretamente la libertad de expresión tal como se entiende en Norteamérica y el modelo europeo, la libertad de expresión tal como se entiende en Europa. Entonces él lo contrapone mediante 2 figuras sistemáticas. Por un lado, el modelo americano está para proteger al disidente, para que no machaquen al disidente, mientras que el modelo europeo está para proteger a la víctima, pero lo hace con un sistema legal de cobertura donde resulta que la víctima acaba convirtiéndose en una figura que no tiene nada de víctima, sino todo lo contrario. La sutileza del análisis de Manuel Cruz es precisamente desmenuzar a través de un anecdotario riquísimo, a través de datos, hechos, acontecimientos, fenómenos, precisamente este punto que viene a ser un punto central y que luego él despliega con una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, es muy entretenido cómo se mete en harina en el tema del feminismo.
Entonces, a ver cómo los varones de hoy logramos meternos en esa situación intermedia que está entre el machirulo y el pagafantas. ¿Cómo consigues incrustarte ahí y definir una nueva masculinidad que no sea ni la de machirulo ni del pagafantas? Por ejemplo, esto es entretenidísimo, pues yo les invito a que lo lean porque tiene mucha gracia incluso, si ustedes leen ese capítulo. Luego, pues también hay cosas muy serias, sobre todo en el tema de la degradación de la democracia que estamos sufriendo en gran medida por las redes sociales y por esta brocha gorda en la que todo es igual y todo se confunde. Entonces también hay el análisis, su anterior libro sobre la democracia, La última utopía, es un libro que realmente trata ese tema más en profundidad y que puede leerse con mucho provecho. Por eso digo yo que Manuel Cruz es una suerte que llegando a la política, como dice Platón, después de los 50 años, se dedique todavía a reflexionar para todos y nos enseñe a pensar con cierta sutileza. Y nada más, yo espero que nos haga disfrutar como yo he disfrutado leyendo este libro. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, es obligado, y lo hago con mucho gusto, agradecer a los amigos de Cauce, representados aquí por Kiko, al Ayuntamiento de La Viana, representado por Roberto, en fin, a los amigos de compañeros socialistas de la Casa del Pueblo, su amable invitación a que hoy esté aquí. Y, por supuesto, le agradezco muchísimo a Alberto Hidalgo sus generosísimas palabras. Bueno, en parte, tanto Kiko como Alberto ya han dicho algo que yo pensaba decir. O sea, como sigan así, yo no voy a tener nada que decir. Pero bueno, afortunadamente me han dejado todavía algo para decir. O sea, efectivamente, el título de este libro intenta ser un título que anuncie el contenido. Lo que pasa es que como esto del gran apagón, si no le ponía un subtítulo, pues la gente igual se pensaba que eso tenía que ver con la crisis energética, con la guerra de Ucrania, tal. Entonces, pues, en fin, especifique en el subtítulo con qué tiene que ver. Y efectivamente, yo creo que estamos viviendo una época de un cierto, digamos, oscurecimiento de la razón. Pero me apresuro a decir, y ya también lo ha anunciado esto Alberto, que la razón, si seguimos a los filósofos de la Escuela de Frankfurt, como mínimo puede declinarse o entenderse de dos maneras, como la razón instrumental, como la razón técnico-científica, y como la razón dialógica, argumentativa, etc. Entonces, la razón técnico-instrumental no está sufriendo apagón alguno. O sea, efectivamente va como un tiro. Y cada día leemos novedades, cosas, en fin, artefactos. Somos capaces de poner artefactos en un punto del universo alejadísimo. Una nave puede estar viajando durante años por el espacio sideral, acabar llegando a un punto remoto, a Marte sin ir más lejos, y luego vuelve. En fin, o sea, es obvio, ¿no? Y hoy, pues no sé, el desarrollo de la industria farmacéutica, en fin, podríamos poner 1000 ejemplos. O sea, que está claro que la razón instrumental, la razón técnico-científica, no está sufriendo ninguna crisis. Quien sufre, o la que sufre una crisis profunda, es la razón dialógica, la razón argumentativa. Esto se ve sobre todo en el espacio público, como también, insisto, ha sido dicho, en fin, ¿cómo se llama esto? ¿Spoiler? ¿Es el spoiler? Sí. Pues en fin, este spoiler que han hecho mis amigos, ¿no? En el espacio público se ve muy claramente este apagón o este empobrecimiento del debate público, pero también en ámbitos privados. Por eso la referencia a la víctima, la alusión al feminismo, etcétera, tiene que ver con esto también en el ámbito privado. Entre otras cosas, porque hemos asumido que lo privado no es tal. Todo lo privado es público. Entonces, si lo privado es público, el lado malo de la afirmación de que lo privado es público, que yo ahora no voy a entrar a discutir, es que si lo público se contamina,
su contaminación llega al ámbito privado. Si pensamos mal lo público, acabaremos pensando mal también lo privado, las relaciones personales, etcétera, etcétera. Esto, ¿por qué se ha producido? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, un argumento que se podría dar, que sería cierto, tendría que ver con el desarrollo tecnológico. O sea, el mismo desarrollo tecnológico que, por un lado, va tan bien, por otro lado, alguien podría pensar que ha tenido como un daño colateral, no buscado, no deseado, este deterioro. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de las redes sociales. Las redes sociales, que tienen muchas cualidades, en fin, no me voy a poner ahora, en fin, en plan quejoso de parece mentir las redes sociales, los haters, bla, bla, bla. Obviamente, las redes sociales tienen muchos lados, digamos, censurables, pero también tienen grandes cualidades. Internet tiene una eficacia enorme, desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, en fin, el acceso a la información que hoy se tiene comparado con la que se tenía simplemente cuando nosotros éramos estudiantes es un abismo, Pero, evidentemente, también ha generado una serie de efectos. Pongo un ejemplo. Tal vez alguno de ustedes conozca un libro que se publicó hace ya unos cuantos años, pero creo que sigue manteniendo toda su vigencia, que se llama República.com. Publicó para 2 o 13 años. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el autor? Ahora no me viene a la cabeza. Bueno, en este libro, el autor, un filósofo del derecho norteamericano, comentaba, el autor era el ex de Martha Nussbaum. Sí, Esto sí. Para los que les gusta el chisme filosófico, pues en fin. Bueno, ya me saldrá. Sunstein, Cass Sunstein se llamaba. Sí. Bueno, entonces, él ahí comentaba que cuando empezó Internet, o mejor dicho, cuando Internet pasó de ser de uso exclusivamente militar a ser de uso civil, todo el mundo esperaba de Internet grandes cosas. Sobre todo confiaba en que fuera algo así como la gran ágora global, la gran plaza pública donde todos nos pudiéramos encontrar, debatir, etc. Y comentaba, en vez de eso, lo que se ha producido, y él utiliza una expresión muy de aquel momento, pero que hoy se podría traducir a lo que ustedes quieran, pero se entiende enseguida. Lo que hoy hay, dice él, es una ciberbalcanización. Por todos los Balcanes, ¿no? Entonces, efectivamente es así. Es decir, no es verdad que Internet sea ahora una gran plaza pública. En Internet hay muchas pequeñas plazas públicas y cada uno va a su plaza pública. Y como uno se cuele en la plaza pública que no le corresponde, automáticamente es masacrado por los demás y se harta y se va, en fin, asqueado de allí porque allí no hay diálogo ni hay nada. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y esa se suponía que era una de las grandes virtudes de Internet, una de las grandes esperanzas de Internet. Por ejemplo, otro efecto tecnológico, lo que está pasando con los medios de comunicación. Claro, hoy en día, pues el otro día leía la cifra de digitales que hay en España. No recuerdo cuántos eran, seguro que eran más de 3 cifras. Seguro que eran más de 3 cifras. 100 y pico, 200 y pico, una barbaridad. Bueno, sacar la cabeza con una competencia tan feroz arrastra una lógica casi inevitable. Y es que si uno quiere captar un poco la atención del ciudadano, tiene que extremar su mensaje. Con una competencia de 100 y pico digitales o 200 digitales, como uno proponga un discurso sosegado y moderado, nadie va a entrar ahí. Nadie. Es más, todos sabemos que hoy se habla, digamos, correctamente, de la economía de la atención. Es decir, uno de los bienes más preciados en este momento es conseguir captar por un momento la atención del ciudadano. Porque el nivel de estímulos es tan desmesurado que conseguir que por un momento alguien se pueda fijar en un producto informativo del tipo que sea, es una cosa buscadísima. Entonces esto, entre otras cosas, deteriora el espacio comunicativo, como lo está deteriorando hoy. Hay digitales, por ejemplo, un medio de comunicación clásico, un diario, de los de antes, ¿no?
Bueno, es una cosa muy complicada, porque si quieres ser un buen diario, pues por ejemplo, ha de intentar tener corresponsales, ha de intentar cubrir un montón de ámbitos. Eso es muy complicado y muy caro. Frente a eso, todos vemos que hay digitales que simplemente comentan 4 chismes de Madrid, lo que se dice en Madrid, y el resto lo recogen de agencias, de teletipos, y ya está. Es decir, no se puede imaginar que ese digital lo están haciendo 3 personas. Por suerte, a lo mejor son 2 o 1. Y eso es competencia. Y eso, digamos, es una presión sobre el espacio comunicativo. En todo caso, ese es un elemento que está contribuyendo. Pero yo creo que ese no es el elemento más grave. Yo creo que hay un elemento de fondo que es sobre el que vale la pena reflexionar, que tiene que ver con lo que estamos diciendo de la racionalidad. Y yo creo que hay algo que conviene introducir aquí, que es una perspectiva con un poco de distancia. Como saben, al siglo XX, alguien, no recuerdo quién, le llamó el corto siglo XX. Esa expresión luego la recoge Hobsbawm y todo el mundo se la atribuye a Hobsbawm, pero bueno, es de otro autor cuyo nombre no consigo recordar. Corto siglo XX. ¿Por qué? Porque no dura 100 años, sino que va del 17 al 89. Es decir, de la Revolución Rusa a la caída del muro. El siglo XX estaría todo él, o sea, el sentido del siglo XX, el eje, la columna vertebral del siglo XX, sería la evolución, la deriva de un gran proyecto emancipatorio, inspirado en el marxismo, el cual a su vez, por cierto, es hijo de la Ilustración. Es decir, muchos autores han hablado de el marxismo, su expresión política sería el socialismo, el marxismo sería la izquierda de la Ilustración, la derecha sería el liberalismo y la derecha patológica sería el fascismo, ¿vale? Entonces, ese gran proyecto emancipatorio que atraviesa el siglo XX se salda con un fracaso, es el hundimiento del muro, el hundimiento del imperio soviético. Y con él toda una cosmovisión, toda una filosofía de la historia, que por ejemplo creía en el progreso, creía en la evolución de la humanidad como un avance hacia la libertad, hacia la justicia, etc., de alguna forma se desmorona. Esa visión del mundo parece hacer aguas. Como diría Popper, parece quedar falsada. Durante 20 años, hasta el 2008, esto lo dijo muy bien, con una expresión muy gráfica, Santiago Carrillo cuando cayó el muro. Dijo, veremos qué pasa ahora que el capitalismo se ha quedado solo. Me parece una forma muy gráfica de decirlo. Mientras existían países socialistas, llamados socialistas, con independencia del juicio que nos merecieran. No hace falta pertenecer al club de fans de los países llamados socialistas. No. El mero hecho de su existencia mostraba, digámoslo en términos filosóficos para ponernos estupendos, hacía evidente la contingencia del capitalismo. Es decir, el capitalismo no era algo obligado, no era algo fatal, sino que la creación de riqueza, la economía, se podía organizar de otra manera. Era una alternativa. Insisto, al margen del juicio que nos merezca, eso quede muy claro. En el momento en el que el modo de producción alternativo, digamos el socialismo, fracasa, el capitalismo parece triunfante, como algo vencedor, inevitable. Y es el momento en el que Fukuyama habla del final de la historia. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Y el final de la historia qué significa en Fukuyama? Significa no que la historia haya terminado y no vaya a pasar nada más. Eso no lo dice Fukuyama. Lo que dice Fukuyama es el final de la historia en el sentido de que no existe un modelo alternativo al capitalismo. El capitalismo se podrá mejorar. Hay países que todavía no han llegado ahí. Es decir, podrán seguir pasando cosas, pero ya no hay un modelo alternativo. Este es el final de la historia. Bueno, yo alguna vez he dicho que durante un rato de la historia, Fukuyama tuvo razón. Durante 20 años parecía tener la razón. El liberalismo, o sus fórmulas más duras, el neoliberalismo, campaba por todas partes. Hasta el extremo que las posiciones de izquierda en aquel momento
casi eran la izquierda del capitalismo. En fin, gente como La tercera vía de Tony Blair, etcétera, eran versiones, vamos, incluso alguien podría discutir que fueran socialdemócratas, alguien lo podría discutir, pero aceptaban plenamente, digamos, el sistema económico y la producción de riqueza, y como mucho aspiraban a un cierto alivio de la situación, a limar las aristas más duras del capitalismo, más afiladas del capitalismo. Bueno, pero en el 2008 ese modelo también entra en crisis. La crisis económica del 2008, de alguna manera, no acaba con el capitalismo, obviamente, pero sí arruina el discurso capitalista, el discurso legitimador del capitalismo. A saber, el capitalismo es un sistema eficiente, el capitalismo es capaz de autorregularse, no hace falta, lo mejor para la sociedad es un estado mínimo, la sociedad es capaz de generar sus propios anticuerpos, la competencia, la mano invisible, la competencia acaba produciendo lo mejor para el consumidor. El grueso de los tópicos del planteamiento liberal hacen aguas. Y hasta el punto de que alguien tan poco sospechoso de izquierdista como Sarkozy habla de refundar el capitalismo. Bien, el capitalismo ha continuado, pero se ha quedado sin discurso legitimador. Y luego, además, no solamente eso, sino que esa crisis del capitalismo, digamos, lejos de permitir un mayor bienestar, de esa crisis se ha salido con mucho sufrimiento. O sea, toda la década anterior, la segunda década de este siglo, es una década en la que se muestra un enorme malestar social. Probablemente la palabra de la segunda década del siglo XX, la palabra emblema, es populismo. Y el populismo expresa el profundo malestar de la sociedad. Profundo malestar. Ese malestar tiene que ver, por supuesto, con una situación económica, pero también tiene que ver con la atribución de responsabilidades de esa situación económica a la política. Eso está claro. Y los populismos, tanto de izquierdas, porque hay populismos de izquierdas y de derechas, como todo el mundo sabe, hay alguna coincidencia entre los populismos de izquierdas y de derechas. El populismo de Trump pone el punto de mira, lo recordarán, en lo que él llamaba las élites de Washington, o sea, los políticos. El populismo local le ponía en el punto de mira la llamada casta. Podían haber sido las élites de Madrid, no hubiera cambiado nada. Eso provoca digamos, una conmoción de la sociedad importante. Entonces yo creo que esto es importante, es radical tener en cuenta esto, en el sentido de que las grandes concepciones del mundo en las que antaño se basaban las éticas, las perspectivas políticas, etcétera, ya no pueden agarrarse a eso. Antes, una persona... Yo alguna vez he contado la anécdota, que es una anécdota personal. Cuando yo entré en la Facultad de Filosofía y Letras de la UB, en el otoño del 68, que tiene tela, en el otoño del 68, el estudiante de unos cursos superiores que me hacía lo que se llamaba proselitismo, es una palabra que ha caído en desuso, me parece, ¿no? Que me hacía proselitismo para que me incorporara al PSUC, que era el PC en Cataluña, me hacía un argumento de filosofía de la historia. Me decía, mira, desengáñate. Si en 50 años, o sea, del 17, aquel momento era el 68-69, si en 50 años un tercio de la humanidad es socialista, en 4 días el planeta entero será socialista. Bueno, era una concepción del progreso, de la historia, que en concreto el hundimiento del socialismo ha echado por el suelo. Uno ya no puede hacer política pensando en el progreso, como hacía política aquel compañero que me hacía proselitismo, pensando en que es inexorable, hay un progreso, avanzamos hacia ahí. No.
Si usted quiere hacer política, plantéeselo de otra manera, pero no con esa expectativa. Lo mismo podríamos decir de quien tenga una concepción del mundo basada pues, en una idea liberal, que por ejemplo, pues no sé, ponga en el centro de una determinada manera el individuo, etc. Es decir, la ruina de las dos grandes concepciones del mundo, en cierto modo, nos ha dejado huérfanos de marcos globales de racionalidad. Esta es una idea que me parece que yo intento sostener en el libro. No es una cosa anecdótica que se haya hundido el muro y que una concepción neoliberal de la vida y de la historia no funcionen. Tiene efectos, y tiene efectos sobre el ámbito público. Y uno de los efectos que me interesa también señalar, también ha sido señalado en estos spoilers que me han precedido, tiene que ver con la democracia. Tiene que ver con la democracia. En los últimos años, efectivamente, una de las cosas que más se repite es la crisis de la democracia amenazada, etc. Y es verdad, efectivamente. Digamos que desde diversos sectores se intenta dañar a la democracia. La democracia tiene enemigos, efectivamente. Pero lo que nos tenemos que preguntar es no solo quiénes son los enemigos de la democracia, que es una pregunta pertinente, por cierto, es decir, las críticas a la democracia desde el punto de vista teórico se han planteado no solo desde la derecha, también desde la izquierda. En esos años a los que yo estoy haciendo referencia, y durante los años 70 también, buena parte de la izquierda era profundamente desdeñosa hacia la democracia. Y a menudo utilizaba la expresión democracia formal, como vaciándole de valor. Eso en la izquierda era frecuente. Digamos, la reconversión, el asumir como un valor potente la democracia por parte de ciertas izquierdas, no nos engañemos, ha sido tardío. Y si quieren, lo digo en primera persona, estoy dispuesto a asumir esto. Efectivamente, teníamos recelos hacia la democracia. E incluso cuando partidos de izquierda defendían la democracia, muchos de quienes asumían las posiciones pensaban, bueno, esto es instrumental. Es decir, bueno, defendemos la democracia porque en primer lugar hay que acabar con el franquismo. Y entonces para acabar con el franquismo pues, hay que reivindicar la democracia. Pero nosotros estamos pensando en algo más allá. Había mucha gente que estaba en esa posición. Ojo. Las críticas, por tanto, a la democracia han venido de los dos lados. Pero bueno, no voy a entretenerme ahora en las críticas a la democracia desde la izquierda, porque bastante ha tenido esa izquierda con lo que ha tenido para encima ensañarnos con ella. Lo importante es, esos enemigos de la democracia, sean cuales sean los ropajes con los que se revistan y las consignas que manejen, ¿de qué manera persiguen hacer daño a la democracia? ¿Con qué la atacan? ¿De qué arma se sirven? Con minúscula, sencilla tesis es que lo que persiguen estas fuerzas es lo que he llamado partirle el espinazo deliberativo racional al sistema democrático. Porque yo creo que lo que define al sistema democrático se le puede definir de muchas maneras. Podemos hablar de la democracia como democracia representativa, etcétera, etcétera. Pero para mí lo fundamental de esta democracia, que a veces llamamos liberal, esta vez liberal en el sentido más amplio de la palabra, es su dimensión deliberativa. Y esa dimensión deliberativa no es una cuestión, no es un valor abstracto, no es una cuestión metafísica. La dimensión deliberativa es fundamental para organizar la vida en común. Porque en definitiva, ¿qué es? ¿Cómo podríamos definir la democracia? La democracia es... Churchill decía aquello de que la democracia es el peor de todos los sistemas, excluimos a todos los demás. No, el peor sistema de gobierno, por cierto, el peor sistema de gobierno si excluimos a todos los demás. Bueno, yo creo que se podría plantear esto mismo de una forma un poco menos negativa o pesimista. Yo creo que
la democracia es la mejor manera que hemos alcanzado hasta ahora de vivir juntos, tutelada esa manera de vivir por un modelo de vida buena. Es decir, la democracia no es solo vivir juntos. Se puede vivir juntos de muchas maneras. De muchas maneras. Pero lo que caracteriza a la democracia es que promueve un ideal de vida buena. Y defiende un ideal de vida buena. Y luego hay muchos otros sistemas. Hay muchos otros sistemas para vivir juntos que a mucha gente le parece bien. Y incluso vive muy a gusto en sistemas no democráticos. Cuidado. Pero la democracia es un sistema que tiene un modelo de vida buena, y eso también se puede especificar. La democracia moderna es efectivamente hija de la Ilustración. Y por tanto, es un modelo de vida buena tutelado por los valores fundacionales de la Ilustración: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y toda la gran construcción que es la democracia, un sistema democrático, todas esas tesis que a veces algunos consideran que son puramente formales, que son, en fin, ganas de complicarse la vida, la separación de poderes, en fin, la independencia del poder judicial, todo esto lo que busca es garantizar que esa deliberación se hace en las mejores condiciones y que es máximamente representativa. Y esto me parece que es lo que no se puede perder de vista. Plantéenlo, si quieren, al revés. Fíjense hasta qué punto un denominador común de todos aquellos que quieren dañar a la democracia es, en gran medida, la desactivación de la razón. La desactivación de la razón, tanto desde el punto de vista formal, es decir, intentando neutralizar todos los mecanismos y estructuras que garantizan la dimensión deliberativo-argumentativa de la democracia, como desde el punto de vista del contenido. Esto es, desdeñando el valor de lo racional. Detengamos por un momento en esta doble dimensión. Hace pocas semanas, en todo caso, en fin, antes de Navidad, todos conocimos la noticia de que finalmente la vicepresidenta del gobierno argentino, Cristina Kirchner, había sido condenada por corrupción y, en fin, otros delitos. Era muy significativa la defensa que hacía Cristina Kirchner. Hablaba del partido judicial y contraponía a los jueces, a los que, comillas, no los ha elegido nadie, a los políticos que hemos sido elegidos por el pueblo. Y esto yo se lo he escuchado a profesores universitarios en Argentina. ¿Cómo puede ser que personas a las que no ha elegido nadie puedan controlar al Ejecutivo? Pues mire, es la separación de poderes. Esto es la separación de poderes. Tener un poder que esté a salvo de las posibles perturbaciones del Ejecutivo, de la misma forma que las leyes que tiene que utilizar, que tiene que aplicar el legislativo, son leyes, digamos, que salen del Ejecutivo y pasan por el legislativo, y el judicial las aplica. Esto es el equilibrio de poderes. No es la superioridad de uno sobre otro, sino que justo así es como se ha de controlar. Si no, ¿en qué estaríamos cayendo? En que resultaría que los controlados se quejarían de los controladores y querrían ser ellos mismos los controladores. Controlador y controlado al mismo tiempo. He puesto el ejemplo de Argentina. Podría poner un ejemplo bien próximo a mí en Cataluña. Pues hoy, esta o mañana, van a juzgar a una señora que fue presidenta del Parlamento de Cataluña. Ella impugna absolutamente que le puedan juzgar. ¿Quiénes son estos señores para juzgarme a mí? Son, en fin, el Poder Judicial español. No. Es decir, bueno, pretende ser, en el fondo, la tesis que es, ergo, usted es un poder a salvo.
Usted es un poder a quien nadie puede controlar. ¿Es esta la tesis que estamos defendiendo? Sería absolutamente inaceptable. Por tanto, esta dimensión, y quien dice esto dice otras cosas. Ahora hemos tenido muchos debates por muchas leyes. Bueno, todas esas instancias que de alguna forma acompañan el proceso de producción de leyes, supongamos, los informes del Consejo de Estado, los informes del Consejo Fiscal, todo ese tipo de cosas, el que pasen por un trámite parlamentario, el que pasen por ponencia, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es que aquello que finalmente deliberemos sea el mejor producto posible. Y de hecho, cuando alguien dice, oiga, es que esta ley no ha pasado por donde debería haber pasado, lo que está diciendo es, el debate deliberativo se ha deteriorado. Y hemos de tenerlo en las mejores condiciones. Pero luego está también, insisto, en que quienes atacan a la democracia, le atacan por esta dimensión, digamos, formal, pero también desde el punto de vista del contenido, es decir, desdeñando el valor de lo racional en beneficio de lo emotivo sentimental. Y esto lo vemos clarísimamente en el resurgimiento de los identitarismos de muy variado pelaje. Los identitarismos, una de cuyas expresiones puede ser el nacionalismo, apela fundamentalmente a la emoción. Fundamentalmente a la emoción. Y a aquellos elementos que más capaces son de movilizar las emociones. Por ejemplo, la lengua. Eso es muy claro. Es decir, yo muchas veces he planteado, que he dicho, en el fondo, inspirado por las luminosas reflexiones de mi maestro Emilio Lledó, estamos hechos de lenguaje, estamos amasados de lenguaje. El lenguaje nos constituye y vivimos cualquier ataque a nuestras palabras como un ataque a nosotros. Yo alguna vez he dicho, y no sé, y creo que no estoy demasiado equivocado, me parece en esto, ¿no?, que hay algo universal, y es que nadie soporta que le hagan burla de su propia lengua, de la forma en la que hablan. O sea, la parodia de cómo hablan los catalanes, hablan los asturianos. Cuando alguien hace la caricatura de la forma en la que un grupo habla, a la gente le molesta. A la gente le molesta. Porque está hecha de lenguaje. Porque de alguna forma es insultarles o es ofenderles en algo constituyente. Entonces, apelar a la lengua es apelar a una emoción profunda. Y esto yo lo veo claramente en el caso de Cataluña. O sea, cómo las fuerzas nacionalistas / independentistas, en el momento en el que perciben que, en cierto modo, políticamente se pueden estar debilitando, rápidamente agitan la cuestión de la lengua. Rápidamente. La lengua está en peligro. Entonces, vamos allá, ¿no? El victimismo. El victimismo es uno de los rasgos más característicos del identitarismo. Pero identidades hay muchas, Ojo, no confundamos, no identifiquemos exclusivamente la identidad con esa forma específica que se da en el nacionalismo. Hay muchos identitarismos. Y entiéndame bien, no estoy contraponiendo los partidarios de la emoción que se agrupan, en fin, que tienen un cierto gregarismo, con los ilustrados absolutamente racionales y absolutamente individualistas. Esta contraposición no funciona. Claro que todos tenemos un sentimiento de pertenencia. Por supuesto, somos seres sociales, pertenecemos a grupos distintos. Es más, todos buscamos el cobijo de los nuestros, en un partido político, en un club de fútbol, en agrupaciones diversas, en fin, la masonería, en fin, hay 1000 formas, iglesias de todo tipo. De hecho, esto se ha analizado mucho, el resurgir o el auge de ciertas iglesias, por ejemplo, iglesias evangélicas, en España, con la potentísima tradición católica de este país, tiene que ver con esto. Tiene que ver con sectores de la inmigración no se sentían cobijados, no sabía dónde estaban los suyos, y los suyos eran acogidos por esas iglesias, por esas comunidades.
Hay 1000 comunidades y todos buscamos nuestras comunidades para encontrarnos con los nuestros, ¿eh? Somos seres sociales, de sociedades de muy distinto tipo. Por tanto, yo esto no lo critico. Lo que puedo criticar es el uso que de esto a veces se hace. Por simplificar, o por utilizar la brocha gorda en vez del pincel fino. Yo no tengo nada contra las identidades que cohesionan a un grupo, pero lo tengo todo contra las identidades que sirven para excluir. Para mí esa es la línea de demarcación. Esa es la línea de demarcación. ¿Y qué duda cabe? Y qué duda cabe que hoy el identitarismo suele ser utilizado para excluir. Busca la cohesión, entre otras cosas, a base de construir un enemigo exterior. Es decir, polariza, crispa, etc. Introduce una especie de electricidad o de tensión en la sociedad que puede ser negativa. Podría no ser negativa si esa electricidad se gestionara a través de los cauces democráticos clásicos, que son, por ejemplo, los del pluralismo. Pero ¿qué ocurre? Que en una sociedad con un debate argumentativo público empobrecido, lo que se produce es, en vez de un debate vivo, plural, es un debate pobre, polarizado, que es en gran medida lo que nos está pasando. Un debate polarizado, una polarización crispada. Crispada porque prácticamente no da cabida a los argumentos. No da cabida a los argumentos. Cada uno de los polos se acoge a un cierto victimismo. A un cierto victimismo. Y todo el mundo juega al victimismo. Todo el mundo juega al victimismo. Nadie se escapa de jugar al victimismo. Porque el victimismo incluye un mecanismo perverso, pero extremadamente eficaz. A saber, si yo soy víctima, eso significa que tengo la razón. Lo cual es un sofisma como una catedral. Como una catedral. Ser víctima no garantiza tener razón. Uno, con las víctimas, las tiene que acompañar, socorrer, ayudar, etc. Pero eso no significa que tengan razón. Y me van a permitir que ponga algún ejemplo un poquito demagógico para que el argumento resulte más contundente. A ver, quienes estamos en contra de la pena de muerte, damos por descontado que el que está esperando en el corredor de la muerte ser ejecutado va a ser víctima de un sistema judicial injusto. Pero ese señor o señora que ha cometido un crimen absolutamente abominable, por ser víctima no tiene razón. En absoluto tiene razón. Pero dense cuenta hasta qué punto en el debate público esto ya no funciona. Tanto es así que en muchas ocasiones utilizamos como si fueran sinónimos víctima y víctima inocente. Como si fueran sinónimos. Y no son sinónimos. El problema es que poner en el centro a la víctima y por tanto considerar que ser víctima ya está, ya le da la razón, obvia el debate sobre dónde está la razón. Lo obvia, lo empobrece. Y el que es capaz de autoinstituirse como víctima ya no argumenta, se limita a reclamar. Se limita a reclamar porque está, según él, cargado de razón. Pero no está realmente cargado de razón. Está cargado de emoción, no de razón. Y esto es lo que está pasando ahora en el debate público. Y lo vemos constantemente. Vemos la forma en la que se plantean los problemas en el espacio público. Yo he hecho referencia al pluralismo y he hecho referencia, digamos, deliberadamente. Uno puede... ¿Por dónde pasa el empobrecimiento del debate público? Por dar por descontado que si yo estoy en el lado de las víctimas, aquello que yo pueda proponer a favor de las víctimas solo tendrá una alternativa, la de los que están en contra. Eso es la polarización. Bueno, pero uno puede aceptar que existe un problema y discrepar respecto a la solución que se está proponiendo. Es decir,
Yo lo decía esta mañana, se lo comentaba esta mañana a un periodista, también con la brocha y no con el pincel fino. Los problemas no son de derechas o de izquierdas. Lo que son de derechas o de izquierdas son las soluciones. Problemas no. Ejemplo. Uno puede decir, hay un problema de la vivienda en las grandes concentraciones urbanas. ¿Estamos de acuerdo? Podemos estar todos de acuerdo. Que no puede ser, en fin, que el acceso a la vivienda por parte de los más jóvenes es imposible, no pueden desarrollar sus propios planes de vida, etcétera, etcétera. Bueno, ante esta situación, un liberal diría, claro, hay escasez de vivienda. Lo que hay que hacer es liberar espacio público para que se construyan muchas más viviendas y automáticamente bajará el precio de la vivienda. Por tanto, la política social más favorable para el acceso a la vivienda es liberalizar todo el suelo. Bueno, esto se hizo en España y dio el resultado que dio. Y luego otros dirán, hay un problema de vivienda, lo que hay que hacer es contener los alquileres, porque no puede ser, esto es un abuso, etcétera, etcétera. Bien, se contienen los alquileres y puede ocurrir, como yo lo estoy viendo en Barcelona, en fin, gente que yo conozco, que de golpe dice, oye, es que resulta que el dueño me ha dicho que se divorcia y tengo que dejar el piso. Claro, ahora resulta que todos los dueños se están divorciando. No. Lo que pasa es que están viendo la ley de la vivienda, van a topar los alquileres y dirán, ¿sabes qué? Retiro esto, lo vuelvo a poner en el mercado con un alquiler mucho más alto y bueno, luego que me lo topen. Pero me lo toparán sobre un alquiler que yo ya he elevado. Con lo cual, cada un liberal diría, ¿ves? Tu política proteccionista no sirve de nada. Bueno, ese es pero sobre eso hemos de discutir. Podemos coincidir todos en que existe eso, en que existe un problema. Pero, sin embargo, veremos cuál es la solución. O dentro de la izquierda alguien puede decir, no, el problema no es topar los alquileres porque puede pasar esto. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, construir más vivienda social. Pero discutamos sobre eso. Y lo que está ocurriendo es que se está hurtando el debate. De tal forma que si uno no está de acuerdo con determinada propuesta sobre, no sé, el consentimiento, si uno no está de acuerdo con una propuesta sobre lo trans, si uno no está de acuerdo con una determinada propuesta sobre la protección de los animales, parece que o se acepta esa propuesta o si no te están colocando en no sé dónde. Esto no puede ser. En fin, sé que se está grabando, pero bueno. Esto no puede ser, aunque lo digan los míos. No puede ser. Esto empobrece el debate extraordinariamente. Hemos de ser capaces de discutir sobre estas cosas. Bueno, un ejemplo clarísimo de este rechazo del debate, de este oscurecimiento de la razón. La famosa clausura. De pronto, en fin, hay autores, hay productos que resulta que... No, perdón, clausura. Cancelación. La famosa cancelación. Entonces resulta que ahora hemos de cancelar a determinados autores. Por ejemplo, por su biografía. O sea que ahora resulta que cabe la posibilidad... No, cabe no. Se da que hay gente que es capaz de afirmar que si tal autor tuvo una biografía con comportamientos execrables, hemos de retirar del espacio público sus productos. Bien, todos. Por ejemplo, ¿y sus productos antes de tener la conducta execrable también los retiramos? ¿Y si después de tener los comportamientos execrables se arrepintió, lo volvemos a recuperar? ¿Esto tiene algún sentido racional? ¿De verdad somos capaces de defender esto en el espacio público? ¿Esto está cargado de razón? A mí me parece que no. A mí me parece que no, que de ninguna manera. Entonces, creo que hemos de intentar por todos los medios... ¿A qué hora he de terminar? Sí, a las 9:10. Vale, 9:10, vale. Quedan 7 minutos. Bueno, entonces resulta que así es como se está dibujando el espacio público en este momento. Pero esto se está haciendo no merced a la democracia, sino en contra de la democracia. La democracia, precisamente lo que debería permitir es esto, es que se pudiera debatir precisamente para poder materializar los valores ilustrados. La libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué podemos afirmar que la democracia está en peligro como consecuencia de lo que estoy diciendo? Porque la democracia
probablemente es un sistema más débil de lo que parece. Más débil de lo que parece. ¿Y por qué es débil? Porque la democracia puede ser dañada desde diversos frentes. ¿Cuáles son los frentes? Yo diría, según el valor de la democracia que se esté atacando. Libertad, igualdad, fraternidad. Por ejemplo, ¿quién puede atacar el valor de la igualdad? Bueno, en muchas ocasiones, sin duda, los poderes económicos. Claro, los poderes económicos no tienen ningún interés en la igualdad. Sabemos que este sistema económico en el que vivimos produce enormes desigualdades y que incluso, aunque pueda, fíjense lo que voy a decir, esto era una cuestión que planteaba Maravall en sus clases. Él decía, vamos a ver, supongamos un sistema en el que la riqueza está distribuida de la siguiente manera. Los más ricos cobran 5 y los pobres cobran 3. Entonces, esa es la desigualdad que hay. Pero hay la posibilidad de que el sistema evolucione, los más ricos cobren 20 y los más pobres pasen a cobrar de 3 a 8. Pero la desigualdad aumente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Maravall me contaba que alguno de sus alumnos, ahora de notable notoriedad política, y no voy a pasar de aquí, por más que intenten tirarme de la lengua, no voy a dar nombres, era partidario del 5-3, porque había menos desigualdad. Y alguien puede decir, mire, los más pobres, si en vez de estar en 3, estar en 8, estará mejor. Sí, vale, aceptémoslo, pero aceptemos también que las desigualdades irán aumentando. Y en nuestra sociedad, qué duda cabe, que las desigualdades están aumentando. Y lo vemos constantemente, no hace falta ahora irnos a cosas estadísticas y tal. Leemos las retribuciones de algunos CEOs de las grandes corporaciones. Son absolutamente obscenas. Son absolutamente obscenas. Eso no quiere decir que tengan a sus empleados en la más absoluta miseria, no. Pero la desigualdad es brutal. Por tanto, tenemos derecho a suponer, y lo sabemos, que los grandes poderes económicos van a conspirar, por así decirlo, no van a estar a favor de una sociedad cada vez más igualitaria. De la misma manera que también sabemos que en muchas ocasiones se ha conspirado contra la libertad. En muchas ocasiones. Y que ha habido sociedades que se autodenominaban democráticas y que eran muy poco respetuosas con las libertades. Por ejemplo, se autodenominaban democracias populares y no eran nada respetuosas con las libertades individuales. Bueno, y la fraternidad, ¿para qué hablar de la fraternidad? La fraternidad, que no es lo mismo que la solidaridad, por cierto, que a veces hay algunos que creen que vamos a actualizar la fraternidad, que es un término muy rancio, y la sustituimos por la solidaridad. No. La solidaridad tiene que ver con la defensa de los intereses comunes, ¿vale?, de un grupo. Y la fraternidad tiene que ver en considerar al otro, a cualquier otro, como un hermano. La fraternidad muestra otra de las debilidades, bueno, de los frentes a través de los que puede ser atacada la democracia. Y es que la democracia requiere una adhesión. Es decir, la democracia ha de tener una importante dimensión participativa. La gente tiene que participar de los valores de la democracia para que haya democracia. Una sociedad abstencionista es una mala democracia. Es una mala democracia. Y esto, por cierto, ya lo vieron, alguno de ustedes se acordará, seguro, hace años se hablaba mucho de la trilateral. Se dejó de hablar de la trilateral, pero en fin, la trilateral era un supuesto poder en la sombra. Bueno, estaba en la sombra relativamente, porque se sabía quiénes formaban parte de ella y tal. En los años 60 la trilateral hizo un informe muy interesante. Los años 60, claro, son años de efervescencia cívica, en materia de reivindicaciones políticas, feministas, contra el racismo, etcétera, ¿no? En materia de costumbres, etcétera. Los hippies, bla, bla, bla. Bueno, esto en Estados Unidos era muy, muy evidente. Bueno, hay un informe de la trilateral que se conoce,
El informe, entre otros, lo firmaba Huntington, era el de las civilizaciones, sí, entre otros Huntington, que decía, para que funcione la democracia, claro, este era el punto de vista conservador, para que funcione la democracia hace falta un cierto grado de abstencionismo. Si todas las minorías empiezan a poner en la plaza pública sus reivindicaciones, esto no hay modo de gestionarlo. Este era el punto de vista de un conservador, que decía, es que esto se nos está yendo de las manos. Bueno, el punto de vista progresista es decir, para activar la democracia hace falta que los ciudadanos tengan determinadas virtudes cívicas. Mal puede funcionar una democracia en un contexto de rabioso individualismo. Mal puede funcionar la democracia. Entre otras cosas, para que la democracia funcione bien, es importante que los individuos, que los ciudadanos, participen en ella asumiendo el punto de vista de la sociedad. Además el suyo propio, por descontado, pero el punto de vista de la sociedad. Es decir, que alguien puede decir, mira, a lo mejor a mí la reforma fiscal que haría la derecha me beneficiaría. Es posible. Pero yo creo que esta sociedad, es una hipótesis, estoy hablando en abstracto, pero creo que esta sociedad necesita unos servicios públicos potentes y que para eso hacen falta pues, políticas de izquierdas. Y aunque a mí me beneficiaría más eso, voto a la izquierda. O sea, esto debe ser posible para que haya una buena democracia. Debe ser posible. Si esto no se puede dar, si uno se toma la vida pública como un sálvese quien pueda y yo voy a votar solo al que me haga la mejor propuesta para mis intereses, esa democracia va a funcionar mal. Porque vivir en común exige algún grado de considerar al otro en términos de fraternidad, en términos de ayuda, en términos de generosidad. Si no, eso no funciona. Si no, la sociedad no funciona. Y me van a permitir que ponga un ejemplo. Hace no mucho, hace unos meses, el Ayuntamiento de Barcelona me invitó a participar en unas jornadas sobre la soledad y la soledad no deseada. Bueno, los poderes públicos empiezan a darse cuenta que la soledad es un problema de la sociedad, Y entonces, bueno, ¿y qué tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí las políticas públicas son muy importantes, pero no alcanzan, no basta con ellas. Yo, que he tenido la experiencia de tener a mis padres en una residencia, recuerdo perfectamente una imagen que a mí me llegaba al alma. Y era una señora muy mayor, ya cerca de los 100 años tenía, y estaba siempre en la puerta, en la silla de ruedas, en la puerta de la residencia, esperando que vinieran a verle. Y nadie iba a verle. Y ella se pone ahí esperando que alguien viniera. Eso no era un problema de infraestructuras. Estaba en una residencia estupenda, magnífica, soleada, con un personal cariñosísimo, etc. Pero aquella señora estaba sola, está profundamente sola. Porque claro, sentirse solo no es lo mismo que estar solo. Sentirse solo tiene que ver con la percepción de que uno no es importante para las personas que a uno le importan. Y eso se puede transformar en un problema colectivo. Y ese problema colectivo, las autoridades pueden hacer cosas, pueden enviar asistentes sociales, sí, pero no basta, pero no alcanza. Hace falta que las personas participen de eso, se involucren, tengan ciertos valores, tengan valores cívicos. Ahí no llega el Estado. El Estado llega sobre todo para la defensa de la igualdad y la defensa de la libertad. Para la defensa de la fraternidad lo tiene más complicado. Y creo que en ese sentido hemos de ser conscientes, uno, de que la democracia, por así decirlo, y voy terminando con esto, antes de que Kiko me empiece a dar sutiles golpes de codo, la democracia implica, se fundamenta en determinados valores. Y además, la lógica de la democracia es trabajar para la materialización de esos valores. Esos valores son un horizonte
para los demócratas. No son un lema en la puerta, han de ser un horizonte para los demócratas. Por eso yo me he atrevido a hablar de democracia como la última utopía, pero puede ser una utopía. Hemos de ser capaces de convertirla en una utopía. Y el contenido de la utopía sería esto: materializar los valores ilustrados. Pero activar los valores ilustrados no se puede hacer agitando emociones. Agitando emociones no vamos a avanzar. Agitando emociones nos quedaremos clavados en el punto en el que estábamos. Yo siempre lo he dicho. ¿Qué diálogo cabe entre emociones? Si a usted le emociona este himno o esta bandera, y a mí me emociona este himno y esta bandera, más allá de respetarnos los unos a los otros, ¿podemos dialogar sobre qué bandera es mejor o qué himno es mejor? Ningún sentido tiene. Tenemos que dialogar sobre planteamientos y tenemos que dialogar aportando nuestros argumentos. Además, podemos movilizar a los nuestros diciéndoles hay que ver lo mal que nos han tratado. Pero ese no es un argumento para el debate público. Ese no es un argumento para el debate público. O sea, la política está fundamentalmente para intentar abrir horizontes para una vida mejor para todos. Y yo creo que o nos tomamos en serio estos instrumentos o podemos acabar no mal, no desastrosamente mal, no. Recuerdo que un día alguien me decía, y me dio que pensar esa afirmación, en México, que vivía en el DF. Entonces, quienes conozcan, hayan visitado eso, saben que cada día por la mañana, igual que aquí dice la temperatura y la humedad y la sensación de no sé qué expresión utilizan los meteorólogos, pero en fin, la sensación que uno tiene de calor o de frío y tal, bueno, pues en el DF te dan el índice de contaminación cada día, junto con la temperatura. Y entonces hay unos límites más allá de los cuales se supone que eso es intolerable. Claro. Y entonces me decía un amigo mexicano, me decía, hay mucha gente, muchas parejas jóvenes que están volviendo al DF. Se fueron porque eran así, tenían mucha conciencia ecológica y demás, entonces se fueron fuera de la ciudad, pero ahora están volviendo. Han dicho porque se han dado cuenta que, bueno, se puede superar el nivel de tolerancia, pero no pasa nada. O sea, no, ya está. Es como decir, bueno, ¿vas al infierno? Sí. ¿El infierno qué es? ¿El infierno es la muerte? No. El infierno es un lugar en el que se vive fatal, pero se vive. ¿No? Muy mal, pero se vive. No es la muerte, el infierno no es la muerte, el infierno es la vida después de la muerte. Bueno, pues podríamos terminar pues acomodándonos a eso, acomodándonos a esto. Pero esta sería una vida más pobre, una vida, un vivir juntos cada vez más degradado, cada vez más deteriorado. Que podríamos, sí. La historia es la historia de ganancias y pérdidas. La historia de la humanidad es la historia, por supuesto, de muchas ganancias, pero también de considerables pérdidas. Y la política está para esto, para decir, bueno, ¿y qué hacemos con lo que tenemos? ¿En qué dirección reconducimos lo que tenemos? ¿O echamos el freno y nos quedamos aquí? Esto último no es la opción. Esta última no es la opción. En este momento, estamos en un momento histórico en el que la humanidad dispone de unos medios de todo tipo, como no había dispuesto nunca en toda la historia. Nunca. Por ponerme otra vez grandilocuente. La humanidad en este momento está en condiciones tanto de resolver los grandes problemas históricos que ha tenido, enfermedades, hambrunas, tal, lo podría resolver, hay medios para hacerlo, como suicidarse como especie. Las dos opciones hoy son, digámoslo así, materialmente posibles. Estamos en un momento histórico que es un parteaguas. La humanidad puede ir por un lado o puede ir por otro. Y hay señales de las dos cosas. El cambio climático no es un buen augurio, en fin, las amenazas de guerra no son un buen augurio, etc. También hay señales de que esto se podría reconvertir. ¿De qué depende esto? En definitiva, de la acción humana. Y de la acción humana organizada. Y organizada políticamente.
Hemos de ser capaces de hacer la mejor política precisamente para que ese futuro pueda estar en nuestras manos, ¿sí? Y podamos decidir acerca de él. Y decidir después de pensar, después de debatir, después de reflexionar. Y todo eso, creo yo, lo puede permitir la democracia y, sobre todo, la savia de la democracia, que es la racionalidad. Les agradezco mucho su paciencia. Gracias. Me quedo a la mitad, pero bueno. Voy a una conferencia. Pues. Vamos a seguir abriendo el debate, pero yo quiero considerar primero la apreciación tan importante que ha hecho primero Hidalgo sobre Manuel Cruz, de efectivamente ese compromiso que tiene Manuel Cruz, además de ser catedrático de una universidad, ese compromiso que tiene con lo público y a partir de 50 años, como decía Platón, y dedicar digamos, a los ciudadanos toda su sabiduría, como digamos, nos expresó aquí ahora el tema en la democracia en la que estamos viviendo y algunas de las ideas que pueden sugerir para mejorarla. Yo creo que en este sentido la verdad es que tanto Hidalgo como Manuel Cruz son modelos que nos invitan a la reflexión desde la razón, que hay que intentar mantener para que efectivamente esa digamos niebla pues podamos digamos apartarla, ¿no? Y seguir teniendo esa visión digamos abierta y democrática para que efectivamente en la democracia es probablemente el sitio de los que estamos aquí, como no conocimos solamente el franquismo y esto, y sabiendo que después de los grandes fracasos de 17 y digamos del capitalismo brutal, pues es lo que mejor nos hace vivir a las personas que queremos vivir juntas. Entonces, bueno, también deciros que los que estáis aquí, los que estáis escuchando, pero a partir del martes hay un vídeo que graba Cauce Lalón en todos los actos y que a partir del martes, a los que estáis aquí y a los amigos que os puede interesar, esta interesantísima charla se podrá ver en el canal que tiene Cauce Lalón, YouTube Cauce Lalón. Con ese vínculo se podrá ver todo este interesante y hermoso acto. Entonces, cuando queráis, pedís la palabra y nos centramos en el tema que se ha expuesto desde la mesa y ya podemos compartir todas sus opiniones desde vosotros y la propia mesa. Cuando queráis. Julio. Bueno, indudablemente desde la razón yo pienso que la charla ha sido muy razonable, casi indiscutible en todos sus razonamientos, me parece espléndida. Y lo que pasa es que la razón también tiene emociones. Vamos a ver, a mí constantemente estos argumentos me estaban entrando también por la vía de la emoción, ¿no? La emoción en el sentido de, uy, qué pesimista en este momento. O en otro, bueno, aquí incluso es demasiado optimista, porque, no sé, quiero decir que realmente estas dos partes del espíritu humano están ahí siempre presentes, ¿no? Me pareció muy interesante que al final comentara algo que me parecía a mí que faltaba. Bueno, algo de pasada, que es estos hechos tan terribles que están ocurriendo ahora, estos últimos peligros, más allá incluso de la propia democracia y de la propia apagón de la razón y todas estas cosas, estos peligros tan grandes que tenemos a nivel global, ¿no? Yo pienso que el ser humano es una sola especie, es un cuerpo único sobre el planeta Tierra y estamos en un peligro tremendo. ¿Qué reflexión se puede hacer desde, no sé, desde la razón, por ejemplo, sobre el tema de que un país
democrático hasta cierto punto, por lo menos con elecciones, decida invadir a otro país, que todos sabemos que hay miles de motivos nacionales, grupales y tal, pero decida algo tan feroz como invadir a otro país con una guerra enorme abierta, y que los países civilizados, lejos de manifestarse en contra de la guerra, como nos manifestábamos en los años 80 con los misiles Pershing, decidamos seguir enviando tanques, seguir aumentando el presupuesto para la guerra y seguir haciendo estas cosas que sabemos que tienen un peligro enorme, porque el problema de los tanques y de los aviones no es quién los tenga en este momento, sino quién los va a tener pasado mañana. Quiero decir, bueno, creo que no estoy sacando de contexto la charla, ¿no? Me parece pertinente, ¿no? ¿Cómo puede ser que se viva con tanta tranquilidad una situación tan gravísima y tan peligrosa como la que estamos viviendo en relación con la guerra? Bueno, vamos a ver. Gracias por la pregunta. Y gracias de verdad porque me permite añadir algo que antes, pues por aquello de la brocha gorda, quizá he pasado muy por encima. Pero creo que he llegado a decir que a mí la contraposición entre seres racionales ilustrados y seres emotivos fanatizados me parece una contraposición tramposa. Es decir, efectivamente, todos nosotros estamos cargados de emociones. Y a veces la emoción puede jugar un papel positivo. Pero, fíjate, por ejemplo, una expresión que nosotros podemos utilizar con una cierta normalidad, ¿no? Cuando decimos que alguien ha tomado conciencia, o decimos tal película o tal realidad me conmovió y me ayudó a tomar conciencia. Estamos diciendo que la emoción fue algo así como una palanca positiva, una palanca para que por fin me diera cuenta de algo y lo reflexionara. La emoción puede no tener ese papel. La emoción puede ser absolutamente fanatizadora, y hay muchísimos casos de eso. Bueno, no quiero ser demagógico, pero lo que nosotros vemos y cuando nos informan de un atentado, de un cierto tipo de atentados, pues es obvio que el autor del atentado está movido por una intensísima emoción, y esa emoción le mueve a un comportamiento absolutamente censurable. Es decir, si nosotros nos planteamos los progresos de la humanidad se han producido porque la gente, los pueblos, han dado rienda suelta a sus emociones, o porque han conseguido embridar sus emociones y llevarlas en la dirección adecuada, en la dirección que racionalmente les parecía mejor, más positiva, ¿no? La respuesta es casi una pregunta retórica. O otro ejemplo, que puede parecer demagógico, pero creo que no lo es. Alguno de los presentes recordará cuando en la crónica de sucesos a lo que hoy llamamos violencia machista se le llamaba crimen pasional. Y la pasión, no sé legalmente, me temo que sí, pero si no socialmente, funcionaba como un atenuante, cuando no como un eximente. Claro, es que imagínate la situación, la pilló tal, y claro, tuvo una cosa, se cegó, y había una cierta comprensión hacia eso. Y hoy que decimos, no, esto no puede ser. La gente ha de tener, como dicen ahora en muchos colegios, inteligencia emocional. No puede ser que se deje llevar por sus emociones, entre otras cosas, porque esas emociones, una de las grandes trampas, es considerar que son algo así como la naturaleza en crudo. Nos sale, ¿no? Las emociones también son inducidas. El problema es que la inducción de las emociones suele ser invisible. Está en el contexto, etc. O sea, por ejemplo, los sentimientos patrióticos. Yo recuerdo Jesús Mosterín decía, con la gracia que le caracterizaba, dice, es que la gente solo está dispuesta a matar por cosas que no existen, ¿no? Decía, Dios, la patria, tal. Lo decía así con mucha gracia, ¿no? Bueno, es decir, la gente, digamos,
tiene determinadas emociones no porque le surgen así como así, sino porque de alguna forma el contexto, el medio, la educación, la sociedad va inoculando estas emociones y las inocula con tanta eficacia que puede ser que esos individuos, digamos, emotivizados de esa manera, estén dispuestos hasta a dar su vida por eso, hasta a dar su vida por eso. Por tanto, ojo, y si nosotros hoy dijéramos, ¿a usted qué le parece mejor? El tipo que entra o el tipo o la tipa, me es igual, obviamente, ¿no? Pero en fin, vamos por hacer la caricatura. El tipo que entra en el dormitorio de su casa, encuentra a su mujer con otro, saca la recortada y los mata a los dos, o bien el tipo que dice, oye, perdón, ya volveré luego. Y luego dice, bueno, oye, esto lo tenemos que arreglar racionalmente. ¿Qué nos parece mejor? Nos parece mejor lo segundo. Claro, alguien diría, hombre, no, la emoción, la vibración, el sentimiento es el del primero. ¿Nos parece mejor eso? ¿O nos parece mejor el tipo que dice, no, a ver cómo lo solucionamos racionalmente como personas adultas? Hoy todos damos por descontado eso. Es decir, que muchas veces nos podemos hacer, todos, sí, yo el primero, trampas al solitario, porque cuando hablamos de emociones pensamos en las buenas, y entonces, bueno, esa es una buena emoción, qué bien, ¿no? No, pero es que el problema no es qué emoción es buena y cuál es mala, sino, por así decirlo, qué soberanía tenemos sobre nuestras propias emociones. Y claro, todavía yo recuerdo una vez que fui a Argentina, Rosario, pues me comentaron, no, aquí una vez a la semana vienen los escolares de todos tal, cantan el himno, levantan la bandera, bla, 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 hacen todo este ritual que aquí en Europa ya no se hace y en España mucho menos. Bueno, claro, luego si nosotros decimos, es que tal país es muy nacionalista, ¿de dónde sale eso? Pues ya tienes de dónde sale. Eso no está en ningún ADN, ¿no? Que es inducido. Y el problema es que muchas veces la inducción es invisible políticamente, pero rentable. Rentable, digamos, en su invisibilidad. Luego la otra cuestión yo creo que está profundamente ligada a lo que comentábamos de las guerras, a la lógica, a la racionalidad instrumental. Es decir, yo creo que, bueno, para consolarnos, para tranquilizarnos o para cargarnos de razón, podemos contraponer, pues eso, en fin, el personaje, digamos así, irracional, fanatizado, que de pronto quiere invadir otro país, etcétera. Muy probablemente ahí están operando cosas que tienen que ver con la lógica de los poderes, con la lógica militar, con la lógica del territorio. Por ejemplo, ¿cómo argumenta la invasión Rusia? Bueno, el argumento es, había un pacto histórico que era, ha de haber una franja de protección y no puede ser que las tropas de la OTAN estén en la frontera con Rusia. Eso consideran que Ucrania lo ha violado y por tanto lo que queremos es un gobierno títere en Ucrania, de tal forma que esa sea la zona colchón. Esa es la lógica, no, líbreme Dios de decir que eso justifica una guerra, solo faltaría, pero la lógica es esa. Y evidentemente un prorruso diría, oye, perdona, eso es lo mismo que hizo Estados Unidos en la crisis de los misiles con Estados Unidos en el año 62. En Cuba, en el año 62. O sea, no estamos dispuestos a tener misiles a 200 millas de Florida. Y por tanto, estuvimos a punto de una guerra porque eso no se podía tolerar. Los rusos dicen, esto es exactamente lo mismo. Vosotros pretendéis que tengamos armamento que apunta hacia nosotros justo en la frontera. Y es esta lógica. Y luego están otras lógicas económicas, que son muy potentes, que es la lógica de las guerras. Cuando, tanto en la primera como en la segunda guerra de Irak, hubo algo que todos oímos, y es, después de la guerra, venían las grandes empresas de la potencia agresora, los Estados Unidos, a reconstruir el país que ellos mismos habían destruido. Claro, esto era una operación económica gigantesca, porque por un lado, desde el punto de vista armamentístico, das salida a todos los excedentes, tienes que volver a producir en la industria armamentística para reponer todo lo que has gastado, y a continuación, para todo lo que has destruido, envías a todas tus empresas, empresas petrolíferas, constructoras, bla, bla, bla.
obviamente esas grandes corporaciones del país agresor son absolutamente belicistas, absolutamente, porque es su gran negocio. A continuación van a ir ellos detrás. Todo eso no justifica en absoluto una guerra, en absoluto, claro está, pero creo que tampoco nos sirve de nada decir, no, es que esta es la guerra de un loco. Con perdón, las guerras raramente son solo cosa de un loco, raramente. Luego podemos discutir quién tiene las mejores razones y de qué tipo, pero suponer que unos están cargados de razones y además de buenos sentimientos y los otros son unos fanáticos despiadados, bueno, sí, pero es muy consolador, pero no apenas explica nada. Por ejemplo, creo que hablamos antes, ¿no? Incluso cómo explicar, digamos, una cierta base social que puede tener el país agresor, un cierto respaldo social. Bueno, porque cree que hay argumentos aceptables. No hay, digamos, una especie de rechazo masivo en muchas ocasiones. Hay una base. De la misma manera que un régimen autoritario suele tener una base social. Y si perdura es porque tiene una cierta base social. A los adversarios les gusta mucho decir, no, ese régimen se mantiene porque es el poder absoluto y un grupo represor que tal. Muy raramente un régimen autoritario se mantiene solo, con un aparato represivo feroz. Raramente, con toda la población en contra. No, hay una base social. Y todos los regímenes buscan su base social. Si no son democráticos, la buscan por su lado. Es obvio que, por ejemplo, un país como Chile, el pinochetismo tenía una base social. Claro. Obviamente. En las primeras elecciones democráticas, el alcalde de Santiago, que era un joven pinochetista, estuvo a punto de llevarse la presidencia de la nación. No hemos de temer debatir sobre esto. Y da la sensación de que nos hemos contaminado de esta especie de maniqueísmo y decir, no, la razón solo puede estar de este lado y en el otro no le puedo reconocer nada. Da la sensación de que necesitamos hacer del otro el mal absoluto, no vaya a ser que me convenza un poco. Y entonces líbreme Dios de que me convenza el adversario. Bueno, en democracia hemos de estar siempre dispuestos a reconocer que tal vez el adversario en algunas cosas, o vete a saber si en todas, tenía razón. Si no, no hay democracia. Bien, ¿quieres preguntar algo? Quiero matizar algo. Sí. Como miembro de una organización pacifista, esta pregunta, pues claro, me atañe. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Cruz, que hay lógicas racionales, no solamente de razón instrumental, sino sobre todo de poderes económicos muy eficaces. Es bastante obvio, y todas las organizaciones pacifistas lo íbamos estudiando desde los años 60, que la industria armamentística necesita periódicamente descargar sus arsenales para poder seguir produciendo y poder estar en... Y esto lo tienen toda la industria armamentística, sea soviética antigua, sea rusa actual, sea estadounidense o incluso sea española. Es decir, la industria armamentística tiene una capacidad de movilización económica que probablemente tienen pocas industrias equiparables a ellas. Con lo cual ahí tenemos el argumento, cuando decía antes Cruz, ¿qué pasará aquello de Santiago Carrillo cuando se quede el capitalismo solo? Yo me estaba acordando de otro libro que también fue muy importante, y además de ni más ni menos que de Peter Berger, después, que se titulaba La Revolución Capitalista, en la que justamente después de esto lo que empieza a decir es que es el único régimen revolucionario, ya no el superviviente por explotación, sino el capitalismo ha traído una revolución, y esa revolución efectivamente es la única que puede traer la máxima prosperidad a la humanidad. Precisamente la crisis del 2008
de alguna manera acalló las ínfulas de Peter Berger y de todos los que defendían esa tesis en ese momento. Pero no acalló en absoluto las guerras, que son una necesidad del propio sistema capitalista para sobrevivir como tal a esta situación. Y entonces ahí, como yo vine aquí a hacer de telonero de Cruz, tengo que volver otra vez sobre el tema, porque él sí hace unas reflexiones muy importantes a este respecto. Y es que uno de los errores de la izquierda es pensar que las batallas culturales son aquellas en las que pueden tener razón, porque se olvidan que la base social que tienen efectivamente las derechas y que están ganando en muchas ocasiones, se producen precisamente en las batallas culturales, no por las cuestiones económicas. Y entonces, en ese punto, yo creo que el análisis que hace Cruz es, cuando coge la brocha fina, es muy interesante porque nos desvela por qué tiene el éxito que tiene la señorita Isabel Ayuso en Madrid. Vamos a ver, ¿qué es? ¿Que los madrileños son tontos? Claro, que son muy madrileños, obviamente. Si no, no tendrían por qué las izquierdas fundar un partido que se llame Más Madrid. Si no fuesen muy madrileños, evidentemente lo de Más Madrid no tendría ningún significado ni ningún sentido. Pero al plantearlo así, están planteando una batalla de tipo cultural. No están planteando la batalla en términos de infraestructura, en términos económicos, en términos sociales, en términos de necesidades, en esos otros términos. Por tanto, hay ese error que conviene ir perfilando y matizando para no caer fácilmente en el tema. Bueno, los de izquierda somos pacifistas, sí, lo mismo que somos igualitarios, pero somos todos iguales y todos diferentes. Efectivamente, esta cuestión es un discurso muy difícil porque requiere coger la brocha fina y empezar a refinar. Decía ahora Cruz, pues igual los Putin tienen una base social porque algunos argumentos, él les puso uno, el geoestratégico, evidentemente el cinturón de protección, que era un argumento de la antigua URSS, que efectivamente lo que hace Putin es revivarlo, reactivarlo de alguna manera. Una vez que pierde todos los Balcanes, una vez que el problema de los Balcanes ya se ha convertido en un hervidero absolutamente ininteligible, pues evidentemente quedan poquitas cosas, ¿no? Y claro, ahí Ucrania es fundamental, sobre todo porque en el Donbass y en todo ese territorio, que son ruso-hablantes, que por eso el gran mérito que tienen precisamente los ucranianos es que, siendo ruso-hablantes, se están oponiendo casi por razones superestructurales, por el tipo de régimen que les acecha si caen en esa situación. Y entonces, en esa posición se dice, bueno, ¿qué pueden hacer? Claro, la industria armamentística es la que es. Se ha logrado, pues por ejemplo, las organizaciones pacifistas hemos logrado que las minas antipersonas se prohíban. Hemos logrado algunas cositas de detalle, pero realmente lo gordo, el desmontar la industria armamentística, eso no se ha logrado, vamos, ni de lejos, en absoluto. Entonces la democracia tiene efectivamente una virtualidad que es puramente negativa, y es evitar que se rompan las hostilidades, como decía el otro, pero llega hasta ahí, nada más. Probablemente no llega mucho más en sus efectos negativos. Ahora, efectos positivos, es lo que decía ahora Cruz en el libro de La última utopía. Hay que rellenar de contenido la democracia. Y entonces, además de la fraternidad, yo hablaría de un tema filosófico muy importante, que es la hospitalidad. La hospitalidad es un buen elemento de la fraternidad, además, en lugar de la solidaridad, que es otra cosa completamente distinta. Bueno, la reflexión que yo haría
a la pregunta tan interesante que acaba de hacer sería de esta índole. Evidentemente, pues no podemos hacer mucho, pero tampoco podemos quedarnos en una argumentación puramente cultural, de que nosotros somos pacifistas y ellos no. Pues no. Hay una cosa, ¿puedo decir una cosa? Sí. Hay una cosa que me interesa mucho de lo que ahora estabas planteando. Yo creo que efectivamente una cosa es que el fracaso o el hundimiento del Imperio Soviético haya hecho que se saquen determinadas conclusiones políticas. Y otra cosa es que se haya renunciado a una determinada manera de entender la sociedad. Es decir, por decirlo muy rápidamente, que haya fracasado el modelo político que representaban las llamadas democracias socialistas no quiere decir que el análisis científico en el que se basaban estuviera equivocado. Ojo, es decir, el hundimiento de la URSS no significa que no hubiera lucha de clases y que no siga habiendo lucha de clases y que la infraestructura económica haya dejado de ser fundamental. Y lo que puede estar pasando es que esos planteamientos teóricos que ahora la izquierda ha abandonado por miedo a decir, uy, eso es muy viejo, eso ya no funciona, resulta que eso lo recoge la derecha. Y hay unas famosas declaraciones de este millonario Warren Buffett, o no sé cómo se llama, que dijo, claro que existe lucha de clases, claro que existe, y la vamos ganando los ricos. Así, como dicen en Madrid, con un par. Así lo dijo, un par. Claro que existe lucha de clases. O, por ejemplo, ¿hay organizaciones más leninistas que los partidos de derechas? Yo creo que no. Es un modelo de organización que en el fondo es una organización, dicho sea de paso, inspirada en lo militar, pero o sea, la derecha está recogiendo montones de planteamientos teóricos y políticos que la izquierda ha desechado. Decir, no, tiene una vena subyacente que es la vena religiosa. Sí, claro, sí. Ojo. Bueno, entonces la izquierda ha abandonado todo eso apresuradamente, diciendo, no, es que además si sigo defendiendo esto me contamina. Y lo que hemos de hacer, hemos de cambiar de banderas. O sea, ahora en vez de eso, hago un poco de demagogia, pero ahora en vez de eso, en vez de hablar de la lucha de clases y tal, vamos a hablar de ecología, feminismo, tal. Me parece muy bien. Quede claro, porque se está grabando, claro. Me parece perfecto. Ahora, ojo con pensar que eso son banderas exclusivas de la izquierda, porque la derecha le puede robar la cartera claramente. Por ejemplo, el ecologismo. Claro que el ecologismo en un momento determinado era una reivindicación de la izquierda, por descontado. Pero en este momento los planteamientos ecologistas los puede asumir perfectamente la derecha. Es que hay grandes corporaciones que tienen en su logo una hojita verde. ¿Quién se puede plantear la construcción de grandes parques eólicos? ¿Las ONGs? No, las grandes corporaciones. Las empresas automovilísticas que antes fabricaban coches contaminantes, ahora pueden fabricar coches eléctricos que no contaminan nada. Es decir, la bandera ecologista, que es una bandera magnífica, es decir, nadie vaya a pensar, este señor está a favor de la contaminación. No, por supuesto que es magnífica, pero lo que es un error es dar por descontado que esto es exclusivo de la izquierda y que la derecha jamás lo asumirá. No, la derecha lo puede asumir. Y si me apuráis, con un poco de perspectiva histórica, eso le puede pasar a las tesis feministas. Con un poco de perspectiva histórica, que en este momento puede ser que no, por supuesto, pero ojo con los análisis que se hacen. Ojo, en este momento, el líder de la derecha está hablando de feminismo y está reivindicando el feminismo histórico. La derecha. ¿De verdad? ¿Estamos seguros que esa bandera es una bandera exclusiva de la izquierda? ¿Que esa bandera puede de verdad sustituir a las antiguas? ¿Que la derecha jamás asumirá ciertos postulados? Yo, sinceramente, no lo veo nada claro. Y vamos, yo a veces hago un planteamiento, este sí demagógico, decir, vamos a ver, supongamos la igualdad salarial. Esos capitalistas que dibujaba Summers y Chumichume, ¿no? El hermano Lobos, así gordos, con chistera, tal, es una exageración,
Pero le dicen, vamos a ver, en su empresa ha de haber igualdad salarial. No puede ser que las mujeres cobren menos que los hombres. Bueno, ese señor puede decir, bueno, pero la masa salarial puede ser la misma. Sí, bueno, pues se cobran lo mismo. Si la masa salarial es la misma, ¿qué más le da a un empresario que haya igualdad o no haya igualdad? Lo puede asumir perfectamente, lo podría asumir perfectamente. Es un planteamiento que estoy haciendo muy tosco y muy grosero, soy consciente. Pero, por favor, pensemos en esto. Tomémonos en serio que en un momento determinado, hoy la derecha aquí está diciendo que está a favor del feminismo histórico, que no quiere replantear la ley del aborto. ¿Qué es oportunismo? Por descontado. Pero oportunismo no tiene el monopolio la derecha, seamos sinceros. Tampoco tiene monopolio la derecha. La cuestión es, ¿puede asumir esas tesis? ¿Verdad que sí? Pues entonces, a partir de ahí, no planteemos ahí la batalla. Perdón, no planteemos solo ahí la batalla. Como telonero sobre el feminismo, tengo que decir que hay un análisis muy fino que es distinguir las 4 oleadas del feminismo, que están muy bien, al menos pergeñadas en el libro de... Entonces, léanselo y verán que aprenden algo. Bueno, yo quería preguntarle a Manuel Cruz, en los epílogos que planteas y demás, habla fundamentalmente de la influencia, sobre todo bastante, digamos, contundente, ¿no?, en general, de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, ¿no?, de las nuevas tecnologías que hay y demás. Y sobre todo hay una justificación de la mayoría de esas intervenciones en las redes y en los medios de comunicaciones formales, acogiéndose, diciendo cosas que no son verdad y afirmándolas permanentemente. Y ¿dónde queda la responsabilidad que tú planteas claramente en eso? Yo la pregunta que te hago es si uno de los principios fundamentales de los medios de comunicación, de toda la prensa y de Internet y demás, debe ser, digamos, lo que se mantuvo hasta ahora, ¿no? Es decir, que las comunicaciones que se hagan en los medios de comunicación sean demostradas mediante hechos previamente, para después confirmarlas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó durante toda esta temporada para que eso se haya totalmente desbordado? Bueno, en gran parte tiene que ver con lo que antes yo señalaba, ¿no? Es decir, la comunicación en el espacio público se ha distorsionado extraordinariamente, se ha empobrecido, los análisis racionales, elaborados, críticos, en fin, cada vez hay menos disposición. Pongo un ejemplo muy, muy rotundo y muy claro. Es decir, cuando empieza la democracia, la gente no solamente era capaz de chuparse enteros programas como La Clave, que hoy ningún joven soportaría, sino que era capaz de paparse entero todo un debate sobre el Estado de la Nación, de pe a pa. Y hoy eso es impensable, hasta el punto que ya ni lo retransmiten porque nadie lo va a ver. Y entonces, hoy la única noticia que a uno le llega a través de, pongamos por caso la televisión, de los debates parlamentarios, son los cortes que se hacen en las sesiones de control al gobierno, que en la sesión de control al gobierno son 2 minutos y medio. Bueno, pues de ahí se escoge, como se dice ahora, el zasca más llamativo, y eso es lo que sale en la televisión. No más que eso, ¿no? Entonces, claro, por así decirlo, el empobrecimiento argumentativo va, pero a toda máquina. Y luego hay una cuestión que me parece muy importante y que yo se la decía el otro día a un magnífico periodista catalán, que ahora está en Radio Nacional, se llama Josep Cuní, y yo decía, mira, es que yo no voy a volver a la tesis de que si la prensa es el cuarto poder o no es el cuarto poder y tal. Lo que sí digo es que, digamos, los medios de comunicación no son solo vehículos de transmisión, no, son agentes que intervienen en la democracia y que intervienen en el debate público. No es verdad que se limiten, yo simplemente cuento, no es verdad. No podemos seguir todavía con esta especie de matraca falaz. Por supuesto que no. Digamos, y además a veces para bien y a veces para mal.
Alguien, no sé, en fin, tan ilustrado como Iñaki Gabilondo no era simplemente alguien que transmitía lo que pasaba, era alguien que efectivamente opinaba y nos parecía bien, y si lo argumentaba nos parecía estupendo. Y yo le decía, es que no podéis seguir con el discurso de que, no, yo con esto no tengo nada que ver. Vosotros sois agentes que intervienen, y muchos de vosotros, vuestra intervención tiene más trascendencia que la intervención de muchos políticos. No puede ser. Y entonces ha habido alguien tan inequívocamente demócrata y de izquierdas como Coscubiela, que en algún libro lo he dicho más de una vez. Por supuesto que una prensa libre es condición de posibilidad de la democracia, pero también es verdad que en determinadas circunstancias la prensa puede ser uno de los problemas de la democracia, uno de los problemas, y eso hemos de ser capaces de plantearlo. Ahora, lo que también digo es que eso o lo plantean los profesionales de los medios de comunicación o no hay nada que hacer, porque esa es una profesión con un sentimiento corporativo muy potente, y cualquier cosa que les venga de fuera, si se sienten atacados, dirán que es un ataque a la democracia. Entonces tienen que ser los profesionales más conscientes, que los hay, pero cuando yo hablo con ellos aceptaban todo esto, los que realmente lleven a cabo esta revisión. Es decir, no puede ser. Hemos de ser mucho más responsables en lo que hacemos y en lo que decimos, porque se puede hacer mucho daño a la democracia y a las personas. Y a veces yo creo que bastantes... Simplemente digo esto, y esto me lo han reconocido muchos de ellos. En concreto, en un debate público, en un curso de verano del Escorial, me lo reconocía Lluís Bassets. Le dije, oye, es que os pasasteis toda la vida diciendo, no tiene que haber leyes, la prensa se tiene que autorregular. No se autorreguló nunca. ¿Y qué dice ahora? No, ahora con las redes sociales es imposible. O sea, os habéis pasado toda la vida diciendo que había que autorregularse, nunca os autorregulasteis y ahora decís que ya no hay nada que hacer. Y entonces, todas las veces que no os habéis autorregulado y habéis perjudicado a personas o a la sociedad o a la democracia, ¿de esto quién responde? Respuesta a nadie. Y eso no es bueno. Bueno, pues antes de dar ya por finalizado el acto y a la mesa que tengan la intervención que corresponda, voy a presentar, como siempre, en el próximo acto, que en este caso es un acto que también, a diferencia de este, que se ha hecho un planteamiento global y muy concreto y correcto, este va a ser un acto de potenciación de un recurso que tenemos en nuestro territorio, en el Valle del Nalón, que es sobre el CIN, el Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología, que está en el Entrego. Y bajo el título de Investigación en Simulación y Computación Cuántica en el CIN. La charla va a estar a cargo de Adolfo Fernández Valdés, que es director del CIN y vecino del Entrego, y del físico Álvaro Fernández González, que es el que se dedica al tema de... Daniel Barrero, investigador del Ramón y Cajal, y además el que informará sobre el tema cuántico. Y la presentación de estos dos, científicos, la va a hacer Álvaro Fernández González, que es un socio de Cauce, que es el director del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Bueno, este es un acto que queremos poner en valor, igual que pusimos en el caso del CISLAN hace un mes, porque es uno de los centros que en el Valle del Nalón en este momento tiene completamente toda la oferta hecha, y además, como decía la directora, el 90% de la gente que acaba en ese centro tiene trabajo seguro y fijo. Entonces, tenemos recursos, algunos, no muchos, pero importantes. Y entonces vamos a poner en valor este 17 de febrero a las 20 horas, como siempre, en la Casa de la Vulga, este acto sobre la computación cuántica en el CIN. Y yo le doy de nuevo la palabra al concejal de la Viana para que termine y vamos terminando el acto.
Sí, no, como punto final me gustó mucho la reflexión de Julio, sobre todo venimos de una charla, una conferencia en la que se trata mucho el tema de la democracia y me llama mucho la atención que hablemos precisamente de un país, como bien dijiste, supuestamente se vota. Ya que estamos poniendo en duda la democracia, veremos a ver qué está sucediendo en Rusia también, ¿no? Cuando intentamos topar con gente que intenta ir contra el régimen, acaba siempre encarcelada o silenciada, ¿no? Algo habrá y tendremos que rebuscar lo que sucede. Quedémonos con muchas de las reflexiones, quedémonos sobre todo con esas ganas de leer el libro, al menos yo sé lo que voy a hacer en el tren la próxima semana. El viaje en el tren sé qué libro de cabecera voy a llevar. Gracias, Emanuel, gracias Italia. Kiko, como siempre, aquí en La Viana, sabes que tenemos las puertas abiertas siempre para cualquier evento de Cauce. Y nada, un placer. Muchas gracias a todos. Gracias.